Vamos a meditar hoy en el Salmo número 8. Sí, hermanos, este Salmo, ¿verdad? Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Lo dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, hermanos, al hablar de este salmo, yo quiero hablar bastante sobre la meditación. Lo que pasa es que esta palabra es una palabra que está muy manoseada últimamente, hermanos, ¿verdad? Cuando se piensa en meditación, y yo incluso, hermano, de pronto quise poner unos versículos en la pantalla, y ya no los puse, pero busqué algo sobre meditación, y las fotos que me aparecían todas eran de gente en posición de yoga, ¿verdad? Con los ojos cerrados, con los ojos para arriba, ¿verdad? Meditando supuestamente. Pero en la Biblia se habla muchísimo acerca de la meditación. Esa palabra, hermanos, aparece más de 150 veces en el Antiguo Testamento. Le voy a dar algunos ejemplos de que la Biblia habla acerca de la meditación. Por ejemplo, en el Salmo 19:14 dice lo siguiente: dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Se da cuenta ahí, hermano, que habla? Dice lo que decimos, pero también lo que nosotros pensamos, ¿verdad? También dice el Salmo 119:97. Yo los voy a dar rápido, hermanos, así que no sé si le van a... 19:14 era el primero, y este es 119:97. Y dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, fíjese, hermano, qué interesante, ¿verdad? Que nos habla de pensar en la palabra de Dios. En el Salmo 119:99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 4, versículo 4 dice: temblad y no pequéis. Ese temblad es por cuestiones de Dios, ¿verdad? De tener temor de Dios. Dice: temblad y no pequéis. Meditad, dice, en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. ¿Qué más tenemos aquí, hermanos? En el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1. Ahí dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿Por qué está hablando aquí de esto, hermano? Que era un tiempo que les iba a venir juicio a la nación. Y él le dice: congréguense y mediten. Y entonces esto le dice antes de traer el juicio. En Ageo, ahí ese libro sí búsquenlo, hermanos, ¿verdad? A algunos se les va a hacer difícil tal vez encontrar Ageo, pero ahí está en la Biblia, hermanos. Eso sí se lo aseguro. El libro de Ageo es una de las palabras que más aparece en el libro de Ageo. Yo los voy a esperar, hermanos, ¿ok? El hermano ya lo encontró. Pues es que él venía a las clases de discipulado, hermano, donde nos aprendimos todos los libros de la Biblia. Ya viene una clase nueva de esas, hermanos, ¿ok? Ageo. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Ok. El libro de Ageo, capítulo 1. Ya casi. Si usted mira que algún hermano tiene problema, ayúdenle, hermanos, ¿verdad? Es importante que todos nosotros entendamos la palabra de Dios, que todos miremos la palabra de Dios. Ok, fíjese, hermano, en el tiempo de Ageo, En el tiempo de Ageo ellos están viviendo un tiempo económico muy malo,
Pésimo, hermano. Pero ese tiempo no se debía a condiciones políticas, se debía a un trato de Dios con ellos. Y entonces dice aquí en Ageo capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Meditad bien sobre vuestros caminos. Y luego les dice esto, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15, ahí mismo del libro de Ageo. Dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Escuche bien, hermano. Yo solamente quiero aclararle algo, hermano. Esta palabra quiere decir pensar con atención, observar con atención ciertas cosas. Porque yo quiero decirle esto, hermano. Yo no sé cómo son los demás. Yo soy bastante distraído, hermano. Yo no me fijo a veces en detalles de cosas. Yo los miro ahorita y de pronto mi esposa me dice, yo quisiera unos aretes como los que traía la hermana fulana. Digo, saber, yo no me di cuenta. ¿Viste los zapatos de no sé quién? No los vi. Y cuando hizo tal, tampoco, no me di cuenta. Pero lamentablemente, hermano, esa misma actitud a veces se mete en nuestra vida espiritual. Estamos con que Dios me ha abandonado y Dios está proveyendo todo, y a veces no nos detenemos nosotros a pensar y a decir, ¿cómo Dios me ha provisto? Y hay una de las cosas que yo he notado en la palabra de Dios, hermano, es que mucho de la palabra de Dios, muchos de los salmos son meditaciones sobre cosas, hermano, que a veces parecen pequeñas. Por ejemplo, ¿sabía usted que Salomón, que Dios le dio mucha sabiduría, un día se puso a meditar sobre las hormigas? Yo no sé si usted ha leído, hermano, pero no sé, yo me imagino que él empezó a seguir a las hormigas, a ver dónde iban, a ver qué hacían. Y empezó a ver que llevaban hojitas y que llevaban comida, y en los picnics se dan vuelo las hormigas, ¿verdad? Pero usted se ha dado cuenta, por ejemplo, que ahorita están trabajando las hormigas y en el tiempo de frío están descansando. Y él empieza a observar y a observar y a observar a las hormigas y a meditar en ellas. Y luego dice, perezoso, mira la hormiga, que trabaja en el verano y junta su comida. Fíjese, hermano, está meditando sobre cosas de la vida. Por cierto, la escuela de vacaciones del próximo año creo que va a ser sobre eso, sobre insectos y animales de los que habla el libro de Proverbios. Dice, la araña vive en los palacios. Él se puso a ver y decir, mire, aquí andan las arañas en los palacios y en las casas pobres viven las arañas. Y meditó en muchas cosas, hermano. El libro de Eclesiastés, si usted lo ha leído, es pura meditación, observar la vida. Era un hombre rico, era un hombre que tenía todo, y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. He observado todas las cosas que se hacen debajo del sol y todo es vanidad, dice. No hay nada nuevo. Oh, no, espérese, pastor. Y la tecnología, siempre ha habido tecnología. ¿Se ha dado cuenta una cosa con la tecnología? Que usted agarró el teléfono del que era el último grito de la moda. Ahí cuando los hermanos estaban limpiando el storage el otro día, ¿no es verdad que sacaron un montón de teléfonos, hermanos? ¿Y qué hicieron con ellos? Dijeron, wow, nos encontramos una mina de oro aquí. Esto ya no sirve para nada. Entonces todo en sí, en conclusión, el que escribió el libro de Eclesiastés decía, todo en esta vida es vanidad, todo es vanidad. El ojo no se cansa de ver, nada hay nuevo debajo del sol. Él se puso a observar gente que trabaja y no descansa. Y sabe que ahí dice, eso es peor que un abortivo, dice. Alguien que tiene, pero no tiene la capacidad de descansar. Esto él lo meditó. Él como que vivió muchas cosas, probó muchas cosas, pero dijo, al final de cuentas, la vida del hombre es temer a Jehová. Eso es lo más importante. Eso es meditación. Aquí en el libro de Ageo, Dios lo llama mucho a meditar sobre su vida espiritual. Y le dice, mediten en sus caminos, miren lo que les está pasando. Dice, comen y no se sacian, se visten y no se calientan. No se sacian, dice, y el que recibe jornal
lo guarda en saco roto. Yo me acuerdo, hermano, que cuando el Señor a mí me estaba llamando, porque el Señor me estaba llamando al ministerio, pero yo no quería ser pastor. Entonces, hermano, pues yo ganaba más o menos, pues, ¿verdad? Pero una de las cuestiones que a mí me pasaba es que yo no prosperaba, hermano. Yo ya les conté de mi carro viejo que yo manejaba, hermano. Entonces yo decía, voy a ahorrar. Y me ponía a ahorrar, hermano, y a ahorrar. Y cuando ya llevaba un dinerito, yo decía, y ahora me voy a buscar un carrito. Algo sucedía siempre, hermano. Una vez se llevaron mi ranfla, así le decían, la ranfla le decían los jóvenes allá en la iglesia. Se llevaron mi carro, hermano, la grúa se lo llevó. Y tuve que pagar más de lo que costaba el carro. Pero ya cuando hice cuentas ya era muy tarde, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que no prosperaba. Y como que de pronto empecé a pensar, hermano, que yo hacía tantas cosas en la iglesia, pero lo único que Dios me estaba pidiendo no lo estaba haciendo. Entonces yo barría, yo predicaba, yo hacía lo que tuviera que hacer en la iglesia, menos lo que Dios me había mandado hacer. En este tiempo, en el libro de Ageo, Dios les dice a ellos, mediten en sus caminos, piensen bien. Y luego les dice, en el versículo 5 que estábamos leyendo, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Es su manera de vivir. En el versículo 7, capítulo 1, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ageo 2:15. Ahora, si ustedes leen un poquito más allá, dice, es que ustedes están en sus casas tranquilos, pero mi casa está toda descuidada. Dice, vayan a cortar madera, vengan a construir, vengan a trabajar. Y entonces les dice aquí en el capítulo 2, versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón, dice, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Por qué? Porque a Dios le importa no solamente que estemos aquí, hermanos, sino cómo estamos aquí también. A Dios le interesa, hermano, con qué corazón nosotros entramos aquí. El Salmo 100, por ejemplo, dice, entrad por sus puertas, ¿cómo? Con una mala actitud, con gratitud, por sus atrios, con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí mismo en Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 28, dice, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del mes, del noveno mes. Casi le pegamos nosotros, estamos en el 25 del octavo mes, ¿verdad? Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues, dice, en vuestro corazón. Entonces, la meditación describe una práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto, sobre algo, hermano. Yo no sé si usted se dio cuenta, en el Salmo 8 dice, aquí empieza diciendo, en el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros que estaba mirando el salmista, hermanos? Estaba mirando la creación, estaba mirando los cielos. Luego más tarde menciona al buey, menciona a los animales, ¿verdad? Dice, lo pusiste sobre todas las cosas, sobre todas las obras de tus manos, sobre las ovejas, los bueyes, todo esto, dice, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Yo me doy cuenta, hermano, que David era un hombre que observaba mucho, que miraba mucho las cosas, que pensaba mucho. No sé si porque era pastor y pasaba mucho tiempo con las ovejas, ¿verdad? Y ahí en el tiempo con las ovejas yo me imagino que tenía mucho tiempo para pensar. Hoy es lo contrario, ¿verdad, hermanos? Hoy la vida es tan agitada que no tenemos tiempo para pensar, tenemos rutinas. Ahora, yo le digo, hermano, que estudiando los salmos yo me doy cuenta que es necesario que nosotros nos paremos un momento, hermano, y meditemos. Déjeme decirle, hermano, que la meditación siempre nos va a llevar a nosotros a la gratitud y a la adoración. David empieza a pensar en estas cosas y hay una cosa que dice aquí que a mí me llama mucho la atención. Dice en el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste, ¿qué? Dice ahí. Y hay otro pasaje que dice fundaste la alabanza, ¿verdad? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Y aquí dice
la fortaleza a causa de ¿qué? De tus enemigos. Dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, déjenme explicarle esto, hermano, porque esto es sumamente importante. Constantemente nosotros miramos en la Escritura, hermano, que habían enemigos de Dios, gente que aborrecía a Dios. Y Dios de pronto levantaba a alguien. Por ejemplo, había un enemigo de Dios que se llamaba Goliat. Ustedes lo han leído, ¿verdad, hermanos? Dice que este hombre blasfemaba a los ejércitos de Israel. Y cuando llega David, ¿y qué edad tendría David en ese tiempo, hermano, más o menos? Pues unos 17 años. Y la Biblia nos dice que Goliat era un hombre de guerra, dice, que era un hombre experimentado en la guerra. Cuando David dijo, yo voy a pelear con ese gigante, el rey Saúl, parece que era grande también, no tan grande como Goliat, pero era grande, y le dice, pues ponte mi armadura, le dice. Y se la pone, hermano, y dice, la Biblia dice que él no puede ni caminar. Y se quitó las cosas y dijo, yo con esto no puedo pelear, dijo. Y agarró 5 piedras lisas y las puso en su bolsa y se fue, ¿verdad? Y aquel cuando lo vio, lo menospreció. Pero el débil venció al fuerte. Y cada vez que pasa eso, hermano, pase donde pase en la historia, la gente se goza. Cuando el débil le gana al fuerte. Ahora, ahí levantó el Señor a uno débil para derrotar a uno fuerte, pero hay otros débiles en la Escritura, hermano. Déjenme mencionarle algunos, ¿verdad? Abraham era un hombre, hermano, que aunque tenía fe, era un hombre con muchos defectos. ¿Cuántos tienen defectos como yo, hermano? ¿Sí? ¿Y se ha dado cuenta la paciencia que Dios nos tiene a nosotros? ¿Te has sentido alguna vez inadecuado y dices, ¿y por qué me escogería Dios a mí? Bueno, porque el Señor tiene misericordia de nosotros, por eso nos ha escogido a nosotros, ¿verdad? Moisés lo manda el Señor al palacio y le dice, vas a ir y les vas a decir, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué dice Moisés, hermanos? Yo no sé hablar, dice, no sé hablar. ¿Cuántos no saben hablar de los que están aquí, hermano? Bueno, véngase los sábados, va a ver que va a aprender a hablar. De veras. El Señor le va a dar palabras, de alguna o de otra manera le va a dar palabras. Entonces, Moisés no podía hablar. Y luego Gedeón. ¿Cuántos se acuerdan de Gedeón, hermanos? Eso está en el libro de los Jueces. Gedeón, hermano, cuando el Señor lo llama, él está escondido, hermano. Está escondiendo las cosechas. Y se le aparece el ángel de Dios y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo imagino que él ha de haber visto así como, es conmigo la cosa, ¿verdad? Porque de lo que yo miro ahí no era ni esforzado, ni valiente tampoco. Y entonces le dice, Jehová está contigo. Ah, Señor mío, y si está con nosotros, ¿por qué estamos en esta condición? Ve con esta tu fuerza, salvarás al pueblo de Israel. Y va, hermano, con algunos miles de soldados, pero va a enfrentarse a un ejército que tiene miles y miles y miles. Es decir, en número son muchos. Y dice el Señor, son muchos, dice, pruébamelos en el río. Y se los lleva al río, dice, los que tomen agua como perros, sáquenlos. Bueno, primero les dice, todos los que tengan miedo, váyanse. Fíjate, hermana Lisette, le dijo, todos los que tengan miedo, váyanse. Entonces, fíjese, hermano, dice que se fueron un montón. Después, los que tomaban agua como perros, dice que los saca y les dice, y solo quedan, ¿cuántos, hermano? 300. Y dice, con esos 300 vas a salvar. Y fue, hermano, y cayó el temor de Gedeón, y dice la palabra de Dios, hermano, que con esos 300 Dios se glorificó. Ahora, yo quiero que usted mire en el Nuevo Testamento, hermano, porque en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 1, hay algo que es sumamente importante aquí también. En 1 Corintios 1, en el versículo 26 en adelante, hermanos. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Es decir, no habían tantos que fueran científicos de la NASA. ¿Hay algún científico de la NASA aquí entre nosotros, hermano? ¿No? O de la masa. Ni muchos poderosos, dice. Ni muchos nobles. ¿Hay alguien que sea familiar de la reina Isabel de España, hermanos, aquí entre nosotros?
¿Ah, sí? Ah, bueno, está bien. Dice, ni muchos nobles, sino que lo necio. Y fíjese, ¿sabe qué quiere decir eso, necio, hermano? ¿Ah? No. Lo torpe. Lo torpe. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil. ¿Qué quiere decir vil, hermano? Entre una posible traducción podría decir lo inmundo. Ahora, eso éramos nosotros, pero Cristo nos ha limpiado. ¿Usted entiende? Aquí está hablando en un lenguaje en donde está meditando otra vez, diciendo, mire, entre la congregación, hermanos, ahí en el libro de Corintios, por ejemplo, menciona, miren, no erréis, les dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos. Y luego le dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados. O sea, en esa congregación había un montón de gente que tenía un pasado terrible, pero dice, eso eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados. Entonces, de la misma manera, hermano, nosotros podemos tener un pasado terrible, pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado, hermano, y lo débil del mundo. ¿Y a quién se está refiriendo con lo débil del mundo? A nosotros, hermano. Se está refiriendo a nosotros, hermano. Hermanos que están aquí, se está refiriendo a nosotros. Se está refiriendo a nosotros, hermano. A nosotros, está hablando con nosotros. Somos imperfectos, hermano. Dice, lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que el estudio es importante, hermano. Que la limpieza es importante, todas esas cosas son importantes, pero lo más importante, nuestra gloria no está en nosotros mismos, sino en el Señor, hermano. Entonces, el salmista dice, Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Hermanos, miren, hoy todos los que hemos llegado aquí, el Señor nos ha traído, hermano, con un propósito. Él tiene algo en mente para nosotros. No es este vaso, no es este edificio, ni todo el conjunto de estas personas, es Dios tratando con nosotros mismos. Ayer, hermano, cada vez que nosotros salimos a predicar, en cierta forma, a veces nosotros vemos una batalla espiritual ahí, hermanos. Nosotros estábamos hablando con una mujer, estábamos con Arturo, con Esteban y con David también, ¿verdad? Estábamos ahí. Y sabe que salió esta mujer y empezó a escuchar la palabra de Dios y oía la palabra de Dios y yo la miraba quebrantada. Y incluso después nosotros le dijimos, ¿y tú quisieras recibir el perdón de los pecados? Y ella dijo, sí, yo quiero recibir el perdón de los pecados. Y yo le digo, Dios te está buscando, Dios trajo el mensaje a la puerta de tu casa. Y eso es la verdad, hermano, no nosotros. Dios nos mandó ahí, Dios encaminó nuestros pasos para llegar a ese lugar específicamente, hermano. Y entonces cuando ella estaba a punto de recibir, salieron todos los demás, agarraron la bolsa y le dice, ¿te vas o te quedas? Le dice. Nosotros ya nos vamos. No me dejen, ya nos vamos. Y dice, perdónenme, pero ya me voy. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan para nosotros, pero el enemigo de nuestras almas no nos deja, hermanos. Entonces, yo pienso en esto, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios esté insistiendo con nosotros? Ayer yo hablaba con una persona y me hizo pensar mucho, hermano, en un tiempo que yo anduve lejos de Dios, porque estábamos platicando de eso precisamente anoche. Y yo le decía a esta persona, mire, yo sé lo que es estar lejos de Dios, porque yo recibí al Señor y me alejé del Señor. Me alejé por un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo hice cosas terribles, hermano. Entonces yo le dije, yo sé que mi hermana se preocupaba porque yo a veces me desaparecía por días, hermano. Y nadie sabía dónde estaba, ¿sí o no? Decía, ¿y dónde está? ¿Se murió?
¿O qué pasó con él? A saber, nadie sabe. Entonces, hermano, yo recuerdo que habían dos personas que oraban por mí. Una era mi hermana y otra era esta señora que me guió a los caminos del Señor. Y oraban por mí y oraban por mí. Y déjenme decirle algo que me pasaba a mí, hermano. A mí Dios me hablaba, hermano. En todos lados me hablaba. Me hablaba un desconocido y me dice, arrepiéntase. Iba yo manejando y de pronto miraba un sticker en el carro de enfrente que decía, arrepiéntase. Prendía radio y oía, arrepiéntase. Prendía la televisión y oía, arrepiéntase, arrepiéntase. Entonces, fíjese, hermano, yo digo, ¿y quién era yo para que Dios me andaba buscando a mí? Pero me andaba buscando el Señor, me andaba buscando, y yo andaba viviendo, hermano, en rebeldía contra el Señor. Hasta que dejó de hablarme, y ahí me preocupé. Y, ¿qué pasó, Señor? ¿Ya no me vas a decir arrepiéntase? Y el cielo era de acero, hermano. No oía nada. Yo decía, ahora sí es tiempo de regresar. Y me fui, hermano, rápido a la iglesia y dije, pastor, ya estoy aquí. Qué bueno, me dijo. Pero no hubo fiesta. Pero ya llegué, le digo yo. Qué bueno, me dice, siéntese ahí. Ya llegué, pastor, ya llegué, hermanos. Qué bueno, me dijeron, bienvenido. Pero hasta ahí llegó la cosa. Yo dije, no van a hacer pepián, no van a hacer nada. No. Y venía de Dios todo eso, hermano. Y hubo un trato duro de Dios para conmigo, hermano, en ese tiempo. Pero entonces yo me puse a pensar, y yo recuerdo que hablé con el Señor porque no se oía nada, hermano, pero yo le decía al Señor, Señor, le digo, yo me alejé de ti porque yo quise. No por otra cosa, porque yo quise. Yo fui rebelde y me alejé de ti. No me hiciste nada malo. Y tienes derecho de rechazarme. Pero me acordaba también de todos los tiempos cuando Él me buscaba. Y cuando cesó la voz de Dios. David dice, ¿y qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué necesita Dios de nosotros, hermano? ¿Necesitará el Señor que vengamos a sentarnos aquí hoy, hermano, a cantarle? ¿Será que no tiene ángeles que le adoren? Mire, hermano, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, nosotros miramos que habían millones y millones y millones de ángeles que están alabando al Señor. Lo que quiere decir, hermano, que Dios no necesita que nosotros le alabemos. No necesita de nuestra adoración ni de nuestros cantos. Ahora, fíjese, hermano, aquí dice una cosa que es muy importante. En esta meditación que está haciendo David en el Salmo 8, dice, pero tú le has dado autoridad, lo hiciste señorear, dice el versículo 5, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, dice. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, aquí hay otra cosa, hermano, que es muy importante que nosotros entendamos esto, hermano. Que Dios nos ha rodeado a nosotros de muchos privilegios, hermano. Nosotros tenemos muchos privilegios. Hay gente que piensa que somos suertudos, pero nosotros tenemos bendición y tenemos privilegios. Hay un privilegio que nosotros tenemos sobre todas las criaturas de Dios, hermano. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es el único. Ninguno de las aves, ninguno de los seres del mar o de la tierra, excepto el hombre, fue creado a imagen y semejanza de Dios. No solamente eso. Pero Dios le dijo al hombre que él iba a señorear sobre todo, que el hombre iba a estar en autoridad, lo cual lo miramos el día de hoy. Eso es un privilegio, hermano. Recuerdo yo que hace unos años había una hermana aquí y ella trabajaba en una fábrica. Tenía horarios un poco difíciles, hermano. Pero estaba trabajando fielmente y recuerdo yo que vino un martes de oración y dijo, hermanos, oren por mí porque mi nombre salió, dice, para una posición especial, dice. Y le decimos, ¿cuál posición? Me quieren hacer supervisora de tanta gente, y nos mencionó la cantidad de gente, pero hermanos, dice, yo no hablo inglés. Dice, yo no sé cómo le voy a hacer. Y sabe, hermano, que le dieron la posición a ella y se comunicaba por señas o como sea.
pero a ella le dieron la posición en vez de a otras personas. Ahora, ¿qué sería eso, hermano? Eso se llama gracia y favor de Dios. O sea, cuando Dios te exalta y te pone en una posición y tú no la buscaste, pero el Señor te llevó a esa posición y Él te puso ahí y te dio autoridad. De la misma manera, hermano, el Señor nos ha dado a nosotros privilegios, a nosotros los seres humanos, y de eso está meditando acerca de esto el salmista, hermanos. Aquí dice que lo hizo señorear sobre todas las cosas, sobre todas las obras, sobre todos los seres, ¿verdad? Ahora, hermano, mire, empieza el Salmo con una expresión que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Precisamente por esto, por lo que Él está mirando. Ahora, hermano, yo quiero que nosotros terminemos este tiempo precisamente meditando en dos cosas, hermano. Una de ellas es que nosotros meditemos en el tiempo cuando el Señor nos busca a nosotros. Hay tiempos cuando el Señor diariamente nos está buscando. Hay tiempos donde el Señor nos está hablando de cosas muy específicas, hermano. Yo creo mucho en el trato de Dios con su pueblo. La Biblia dice, por ejemplo, que el que Dios toma por hijo lo disciplina. Pero también Dios le habla, porque Dios es un Dios que está vivo, hermano. Dios no está muerto, Dios está vivo entre nosotros el día de hoy. Esa es una cosa que nos tiene que llevar a meditar. Y lo otro, hermano, debemos de meditar sobre nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Sabe que el viernes nosotros empezamos un tema que no lo terminamos, porque es un tema muy largo, pero empezamos a hablar sobre la apostasía. La apostasía es cuando nosotros conocemos al Señor, nos identificamos como que somos del Señor, pero no tenemos frutos. No hay frutos en nuestras vidas. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 nosotros empezamos a leer que le dice el Señor a esta iglesia: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice: no he hallado tus obras perfectas, arrepiéntete. Luego dice: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Dice cosas así. Y a mí me llama la atención, hermano, que el Señor no hace juicio, sino antes de esto llama siempre a la reflexión. Si usted ha leído la Biblia desde el principio hasta el fin, este es un patrón de conducta del Señor. El Señor no se complace del castigo, hermanos. El Señor siempre, siempre nos manda a nosotros un mensajero, un mensaje que nos llame a nosotros al arrepentimiento, a la reflexión, hermano. Cuando Jonás fue llevado allá, hermano, a predicar a Nínive, Jonás estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Y proclamaba arrepentimiento y decía: el Señor va a traer juicio. ¿Dentro de cuánto? Dijo. Dentro de 40 días Dios va a traer juicio. Y Jonás predicaba, hermano, y la gente se convirtió al Señor. Pero hay otras ocasiones cuando se ha predicado y la gente no se convierte. El tiempo de Jeremías es uno de los tiempos, hermano, que yo creo que fue de los tiempos más bajos, hermano, del pueblo de Dios. Habían profetas falsos, hermano, que decían paz. Lo estaba mencionando el hermano esta mañana. Decía: paz. Aquí nadie se preocupe. Dios está con ustedes. Dios va a estar con ustedes. Y el Señor denuncia a esos profetas. Dice: esos están hablando mentira. Están curando con liviandad la herida de mi pueblo. No los mandé yo. Dice: el verdadero mensaje es, ¿saben qué? Arrepiéntanse, porque el juicio está a las puertas. Venían los babilonios, hermano, están a punto de entrar donde ellos están. ¿Y sabe cuál era el mensaje que Dios les mandó? Que ese mensaje no era popular. Pásense al lado de los enemigos, dice. Entréguense a ellos. Y si ustedes se entregan a ellos, van a vivir. ¿Saben qué dijeron de Jeremías? Ese no es un nacionalista. Ese no ama al país. Ese era el mensaje de Dios. Entonces Dios le dice: yo he determinado juicio para ustedes. La única manera, dice, el único premio que yo les puedo dar es su propia vida. Entonces dice: pero pásense al lado del enemigo para que vivan. Entonces a Jeremías lo agarran y lo meten en la cárcel, dice, por no ser patriota, dice. Lo metieron en la cárcel, y aquel hermano en el lodo, ahí estaba metido en un cisterna lleno de lodo, y decía: arrepiéntanse, porque viene juicio. Pásense al lado del enemigo, porque viene juicio. ¿Y qué decía? ¿Por qué no matan a ese? Pero algunos todavía tenían temor de Dios y no lo mataron. Y sabe que Jeremías vivió, hermano.
Lo sacaron los enemigos. Dijeron, tú eras el profeta que decía pases. Saquen a este joven para acá. Denle de comer, denle esto y lo otro. Dice, si hacen, ese era el mensaje verdadero de Dios. El mensaje que se repite y se repite mucho en el Antiguo Testamento es este, hermano. Recuerdo yo cuando fue, ¿se acuerdan? Hace como unos 2 años fue Navidad, cayó en domingo, hermano. Bueno, las iglesias hispanas por lo menos, hermano, sufren en esos tiempos. La iglesia americana no, la iglesia americana se llena en tiempos de fiestas, pero la iglesia hispana sufre, hermano. Entonces, en ese día que cayó el domingo, imagínense, hermano, todos desvelados, ¿verdad? Yo no me desvelé, hermano. Yo a las 9 de la noche ya estaba roncando, hermano. 24 de diciembre a las 9, roncando estaba yo, hermano. Y a las 4 de la mañana yo me levanté y me acuerdo yo que leí Isaías capítulo 5. A ver, búsquelo, hermano. Y con esto vamos a ir terminando. Escribe mucho de lo que pasa en tiempos de fiesta. En la Semana Santa, de Santa no tiene nada, hermanos. Más borracheras que nunca, hermano. Mueren ahogados de agua y de borrachos muchos. ¿Y a quién están celebrando en la Semana Santa? Dice la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Y en Navidad? Pues que el Señor Jesús nació. El Salvador del mundo nació. No. ¿Y en Thanksgiving, hermanos? Bueno, esa ya es otra cosa, ¿eh? El Black Friday. Ok. Entonces, mire, el versículo 11 dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Dice, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, dice. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y si lo tradujéramos el día de hoy, ¿cómo sería? Que hay arpas, sí, exactamente, hay banda, mariachi, rap, reggaetón y de todo, y vino, ¿verdad? Y no miran, dice aquí, la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos, no piensan en él, no meditan en él. ¿Quién es el festejado entonces, hermano? ¿El Señor realmente? No están festejando para nada al Señor. Y es más, algunos, me acuerdo que me decían, ¿y usted va a tener culto ese día? No, hombre, ese día no. También he visto lo mismo cuando hay mundial de fútbol, hermano. ¿De veras? Miren, la final va a ser a esa hora. ¿Por qué no hacen el culto a otra hora? Aquí lo he visto con el Super Bowl. Aquí en Estados Unidos, el Super Bowl, las iglesias cambian los horarios por el Super Bowl. O dicen, vamos a hacer una fiesta del Super Bowl, vamos a ver el partido y después alabamos al Señor. Entonces, hermanos, yo creo que es muy importante que nosotros pensemos, hermano, en nuestra vida espiritual. Tal vez en cosas que el Señor ha estado hablando a nuestro corazón, hermano, que son muy importantes. Yo les voy a invitar, hermano, que se ponga de pie, hermano. Yo sé, hermano, que el Señor ha hablado a nuestro corazón en este día. Y vamos a hablar con el Señor en este día, hermanos. Ahí en su lugar empiece usted a orar, hermano, al Señor en el área que el Señor le haya hablado a usted, hermano. Usted conoce su propia vida y conoce su corazón. Hable con el Señor ahí donde usted está, hermano. Y en la manera que el Señor le haya hablado, hermano. Y otra vez, una de las cosas que el Señor nos repite mucho en el Antiguo Testamento es mediten en su vida espiritual. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la sabiduría de tu palabra, Señor. Por los salmos, Señor Padre Celestial, por esos cantos, Señor, esas oraciones, Señor, que expresaron tus siervos, Señor, dirigidos por tu Espíritu Santo. Señor, nosotros nos vemos aquí en este día y en verdad nosotros meditamos y pensamos, pues, ¿qué somos nosotros, Señor, para que pienses en nosotros, para que nos visites, Señor, para que nos convides de tu palabra y de tus cosas, Señor? Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos buscaste a nosotros, Señor, sin necesidad. Te doy gracias, Señor, que a pesar de que somos pecadores, tú nos buscaste a nosotros, Padre.
Señor, te doy gracias, Señor, que pusiste en nosotros el querer como el hacer también, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también ruego, Señor Padre, que nosotros mismos, Señor, que realmente tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros para que nosotros pensemos, Señor, en la condición de nuestra vida espiritual, Padre Celestial. De Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado, Señor Padre, y por tu palabra, Señor, que es buena, que es limpia, Señor, que es perfecta, Padre. Ruego que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos en este día, Padre Celestial, y nos dé, Señor, la sensibilidad de tu Espíritu Santo, Señor Padre. Guíanos, Padre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.